superhéroes, bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. En esta oportunidad voy a tratar de responder una de las preguntas que siempre me hacen cuando estamos realizando algún directo, que es ¿qué historia de los cómics me gustaría que adaptara a la pantalla grande? Quiero aclarar primero que yo soy más de la idea de que hagan historias nuevas en el cine antes de adaptar alguna versión del cómics, alguna historia del cómics a la pantalla grande. Sí, obviamente siempre respondo sus preguntas acerca de qué historia me gustaría y qué no, pero insisto, a mí me gustaría más una historia original antes que una historia que ya fue contada, como dijo el propio director de Avengers Infinity War, uno de los directores de Avengers Infinity War. Antes de contar una historia que ya se relató en las viñetas, contar una nueva. Pero ya, no doy más explicaciones. Aquí está el lote de historias que me gustarían, algunas de las historias que me gustarían que se retrataran en la pantalla grande, así que comencemos con esta edición de las video reseñas. Voy a empezar con la más nueva que está saliendo en estos momentos, que es esta Mr. Milagro. Escrita por Tom King, es una excelente historia. Recién llevo 3 números, como ustedes saben y muchas veces lo he dicho, yo no soy fanático de leer en el computador, ya, porque la historia ya va muy avanzada en inglés y la manera de obtenerla es así, en el computador leyéndola. Pero yo prefiero esperar a que salgan las versiones en español, aunque se demore un poco más, pero para poder tenerla en mi biblioteca. Y en esta oportunidad, como les dije, recién voy en el número 3 y está increíble la historia. Cuando uno cree que la historia va para algún lado, se pega un giro impresionante, un gran relato de Tom King y que ojalá pudiéramos llegar a ver en la pantalla grande, esta historia de Mr. Milagro. Siguiendo con DC, otra historia que me gustaría ver es esta Forever Evil o Maldad Eterna. La propuesta que nos trae aquí Geoff Johns es que los héroes, una vez que desaparecen, obviamente la Tierra queda sin protección y llega el Sindicato del Crimen. Villanos de Tierra 3 que vienen a azotar el universo que todos conocemos de los superhéroes, donde interactúa la Liga de la Justicia y bueno, todos los superhéroes relacionados obviamente con DC Comics. Pero ¿quién queda para defender la Tierra entonces ante tan poderosos enemigos? Nada más ni nada menos que los villanos de DC Comics. Así es, esta es una historia protagonizada completamente por villanos. Así que es muy buena y liderados por Lex Luthor, así que imagínense la buena historia que podríamos llegar a ver dentro de la pantalla grande. Bueno, ya Lex Luthor en la escena post créditos de la Liga de la Justicia ya sabemos que está armando su propio grupo de villanos. Imagínense, una vez que manden, que forme este grupo de villanos, pase esto, que desaparezcan los héroes y aparecen villanos de otra dimensión. Y es ahí que Lex Luthor tiene que cambiar sus planes para, en vez de acabar con la Liga de la Justicia, tenga que acabar con el Sindicato del Crimen. Muy buena historia que podría llegar a ser adaptada muy bien a la pantalla grande. Y en el siguiente nos vamos que en un terreno más complicado, no por el tema de que sea difícil de adaptar o no, sino que ya que contiene muchos elementos y estamos hablando de Crisis Infinita. No puse aquí y no voy a hablar de Crisis en Tierras Infinitas porque Crisis en Tierras Infinitas es el choque de todos los multiversos de DC Comics, mientras que este es la formación o la reformación del multiverso. Y es así como en Crisis en Tierras Infinitas, si es que la llegan a adaptar al cine, nos pueden mostrar los distintos multiversos de DC Comics. Recordemos que tanto el cine como la televisión se manejan de manera independiente, no están conectados uno con otras, e incluso las propias series de televisión no están conectadas entre sí, por lo menos no todas. Ya, porque sabemos que el Arrowverso están todas las series conectadas, pero eso no significa que todos lo estén. Así que sería muy bueno una Crisis Infinita dentro de la pantalla grande para no explicarnos ese concepto del multiverso dentro de DC Comics, que es muy interesante y es una de las bases para generar estos grandes eventos en las viñetas. Y ahora nos vamos netamente a Marvel y una historia que muchos han comentado que podría llegar a ser adaptada en Avengers 4 y que es Invasión Secreta. La premisa de Invasión Secreta es muy interesante, ya que los villanos Skrull se han escondido dentro de los propios héroes de Marvel. Y cuando llega el momento de revelarse, los héroes no saben en quién confiar, porque no saben si su compañero efectivamente es el compañero o es un Skrull. Así que también es muy interesante esto. Obviamente va a tener que hacer un poco, se va a tener que hacer, bien digo, un poco más de desarrollo para poder contar bien esta historia, porque esta historia se cocinó a fuego lento dentro de las viñetas de Marvel. O sea,
la revelación de los Skrull. Claro, lo conocemos aquí en Invasión Secreta, pero esto se venía gestando hace muchos números atrás, muchos números previos a la salida de la saga de Invasión Secreta. Así que si es que en algún momento llega a salir en el cine, obviamente estamos especulando, seguramente va a tener que ser así, cocinándose a fuego lento en diferentes fases, o en una fase completa o en más de una. Así que otra historia muy buena para adaptar Invasión Secreta. Aquaman llega a final de este año, específicamente en diciembre, a la gran pantalla. Y muchos esperan que sea una sorpresa. Y de ser así, esperamos que las sorpresas se extiendan y puedan sacar una saga que se titula El Trono de Atlantis. No sé si efectivamente se va a titular así o se va a basar en esta historia la próxima cinta de Aquaman, que va a ser estrenada obviamente en la pantalla grande, pero de no ser así, una próxima historia que podrían llegar a presentar de El Rey de los Mares de DC Comics puede llegar a ser esta, El Trono de Atlantis. Aquaman ha renegado el trono que le corresponde por derecho, pero cuando ve que las cosas no están funcionando y posiblemente los atlanteanos ataquen la Tierra debido también a unas trampas que les pusieron, es ahí donde Aquaman tiene que intervenir, y ahí es donde chocan sus dos mundos, el mundo de la tierra y el mundo del mar de Atlantis, y es ahí donde Aquaman tiene que ponerse en el medio y finalmente poner orden. Una excelente historia que puede ser muy bien retratada en la pantalla grande. Y ahora volvemos al tema de Marvel, y con un cómic bastante emotivo, muy difícil, según creo yo, de que pueda llegar a ser adaptado, pero no imposible, que es el Spider-Man del 11 de septiembre. El máximo héroe de Nueva York, Spider-Man, se vio obviamente afectado luego de los atentados ocurridos el 11 de septiembre del año 2001. Este cómics nos relata dichos momentos, como Spider-Man tiene que enfrentarse a todo eso, ver cómo gente salió lastimada, en resumen, los horrores que ocurrieron allí. Dentro del contexto actual del universo cinematográfico de Marvel es algo difícil, muy difícil, casi imposible que pueda retratarse una historia como esta, pero aún así, si es que se llega a hacer un homenaje o algo así, yo creo que esta historia, escrita por Straczynski, puede llegar a ser un excelente homenaje a todos esos momentos y también sacar un poco del contexto ultra hiper fantástico que es intrínseco de los superhéroes, para ponerlo en algo más humano, un toque más humano. Puede llegar a ser un excelente homenaje, quizás no con Tom Holland, puede ser con otro héroe, que estoy especulando. Si ustedes me preguntan, yo estoy respondiendo a la pregunta que ustedes quieren. ¿Qué historia me gustaría ver en la pantalla grande? Esta podría ser una excelente historia. Si quieren que hable más en detalle del Spider-Man del 11 de septiembre, déjenlo en los comentarios y yo en un próximo recomendados puedo hablarles de este cómics. Y ahora saltamos al departamento policial más importante del espacio en el mundo de DC Comics. Estamos hablando de los Linterna Verde. En esta parte me gustaría que adaptaran la historia de Origen Secreto. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, otra vez una historia de origen en la pantalla grande, ya estamos acostumbrados. Hemos visto muchas películas de origen de superhéroes y prácticamente todas repiten la misma fórmula, pero que tiene de especial esta historia Orígenes Secretos de Linterna Verde es que no solamente es el origen de Linterna Verde, sino que planta todas las bases para lo que sería una de las sagas más importantes en la historia moderna de DC Comics. Y estamos hablando de la Noche Más Oscura. Así es, aquí todas las bases que se plantan, como ya lo señalé, para dicho evento están aquí en el Origen Secreto. La aparición de Atrocitus, el ritual de sangre, que se levanten los muertos, la amistad entre Hal Jordan y Sinestro, que obviamente después se rompe, cómo Hal Jordan obtiene el anillo de Abin Sur, todo eso está retratado aquí en esta historia, Origen Secreto. Seguramente el mejor origen retratado de un héroe lo pueden encontrar acá. Si ustedes tienen la oportunidad de leer esta historia, por favor háganlo, es una excelente historia, Origen Secreto. Claro, como dije, si hubiera alguna historia que me gustara que adaptaran al cine, sería esta. No creo que lo hagan, pero soñar no cuesta nada. Obviamente no podía faltar Batman dentro de este video y alguna historia.
Y en este caso a mí me gustaría que adaptaran Un Largo Halloween. ¿Por qué no es una historia tan fantástica, se preguntarán ustedes? O no es una historia tan popular como por ejemplo lo puede llegar a ser La Corte de los Búhos, que es algo más nueva y obviamente todos están hablando de ellas. Pero lo que no me gusta del Batman actual, o por lo menos del Batman que nos presentó Scott Snyder dentro de las viñetas, es que era un Batman demasiado fantástico y se alejaba de sus orígenes más detectivescos. En cambio aquí, si llegan a adaptar un largo Halloween, bien digo, regresaríamos a eso, al Batman más detectivesco, al Batman mucho más humano propiamente tal, un Batman urbano, el Batman que se creó originalmente para ser un detective y que actuara en la calle, ya combatiendo a villanos de carne y hueso como lo es él, y no tan fantasioso como lo ha presentado Scott Snyder dentro de la última gran etapa que, claro, a muchos les gusta, que es la etapa de los nuevos 52 de Batman, pero a mí en general eso tan fantástico de Batman no me gusta. Yo prefiero un Batman mucho más detectivesco, y aquí en Un Largo Halloween, si adaptan esta historia, lo pueden lograr de gran manera. Cuando nosotros hablamos de grandes sagas, estamos acostumbrados a ver que los superhéroes tienen que combatir un gran villano, ya sea que viene del exterior o es alguno de los villanos clásicos de los superhéroes que generalmente causan problemas. Pero ¿qué pasa si este villano o este rival conoce la identidad de cada uno de los superhéroes y empieza, en vez de atacarlos a cada uno, a aquellos que son cercanos a los héroes? Esa es la premisa de Crisis de Identidad, una excelente historia que, como dije, no necesariamente tienen que combatir a un supervillano, sino que aquí afecta más el interior de los héroes, los sentimientos, cómo ellos se ven atrapados cuando sus más cercanos, ya sea esposas, amigos, hijos, se ven afectados directamente y, más encima, no saben de dónde viene el enemigo, no saben si es un enemigo de Batman, no saben si es un enemigo de Superman, de Linterna Verde, de Wonder Woman, no se sabe por qué y cómo estos enemigos saben todos estos secretos de los superhéroes y los atacan como tal. Hay una sospecha, hay un villano por ahí y los héroes actúan, pero se dan cuenta que no. Es una excelente historia que no necesita de, si es que se llega a adaptar a la pantalla grande, no se necesita de grandes efectos, así como lo pudimos saber en Avengers Infinity War, pero si se relata tal cual acá, es una excelente historia. No les voy a entrar en más detalles. Para aquellos que no han leído esta historia, es otra que se las recomiendo a ojos cerrados. Y con la llegada, o la posible llegada, de los Mutantes y los Cuatro Fantásticos a Marvel Studios, si es que Disney finalmente logra comprar Fox, una de las historias que seguro todos quieren llegar a ver es esta: Los Vengadores vs X-Men. Una saga, sí, entretenida, hay mejores, pero no deja de ser entretenida esta historia dentro de las viñetas y puede ser una gran premisa y un gran pretexto para juntar a todos los grandes héroes que por mucho tiempo estuvieron alejados de Marvel Studios y obviamente alejados de todo lo que es este universo cinematográfico que ha hecho Marvel, reunidos en un solo evento o en una sola película o en más de una. Los X-Men enfrentados con los Vengadores. Dentro del cómic se enfrentan obviamente porque la Fuerza Fénix viene a la Tierra, los Vengadores quieren detenerla, pero los X-Men liderados por Cíclope quieren tenerla, ya que les va a ayudar a traer de regreso en gloria y majestad a toda la raza mutante que se había visto diezmada por Dinastía DM. Bueno, esta historia puede ser un gran pretexto para llevar a todos los superhéroes juntos en el cine y enfrentarlos como quieren todos los fanáticos. Muchos sabemos que tras Avengers Infinity War y tras Avengers 4, las cosas no van a ser la misma dentro del universo cinematográfico de Marvel y de alguna u otra manera van a tener que volver a comenzar. Y un excelente comienzo o un nuevo comienzo para los Vengadores es esta historia, Los Nuevos Vengadores. Sí, aquí los héroes más poderosos del planeta se vuelven a juntar y a sus filas se integran nuevos personajes o nuevos héroes que nunca antes habían estado. Bueno, dentro de las viñetas, obviamente, ya que dentro del universo cinematográfico, claro, la mayoría puede haber estado. Como por ejemplo aquí en la portada vemos a Spider-Man y Luke Cage, que nunca antes habían estado dentro de los Vengadores, insisto, dentro de las viñetas, ya que las películas es otra historia. ¿Por qué los Nuevos Vengadores? Porque es un excelente nuevo comienzo, es un nuevo excelente recomenzar, comenzar nuevamente, y esto le vendría muy bien al universo cinematográfico de Marvel.
Y para aquellos que les gusta los personajes de Marvel, pero quieren verlos en otro contexto, un poco más de espionaje, de, no sé, traiciones o cosas así, esta historia, la Secret Wars, es excelente. Nick Fury hace todo lo posible para defender más que a Estados Unidos, al mundo en general de grandes males, y es ahí donde hace todo lo posible, todo lo que sea necesario para poder vencer a esos males, incluso obligar a los héroes a actuar contra su voluntad. Una excelente historia de intrigas, espionaje, todo lo que pueden pensar acerca de eso que rodea eso lo encuentran en Secret War. Secret War, obvio, ojo, Secret War sin S, porque están las Secret Wars también, eso siempre lo aclaro para que todos lo entiendan. La Secret War o las guerras secretas de Nick Fury es una excelente historia que saca de todo este contexto fantástico y los pone un poco más en temas de espionaje y cosas así a los grandes héroes y personajes de Marvel. Y volviendo con Batman, una buena historia que puede llegar a ser adaptada al cine es Batman Silencio, o también conocida como Batman Hush. Batman, aquí más que una historia de acción o propiamente tal, vemos una historia más humana de Batman y cómo se tiene que enfrentar a un enemigo que por mucho tiempo juró que era un amigo. Gran premisa para adaptar a la pantalla grande y, insisto, ponerlo en un punto más aterrizado, más humano. Algo que por lo menos yo extraño dentro de Batman. Y ya nos vamos a terrenos de otros mundos o Elseworld. Y uno que está sonando mucho y que, ojo, ha sido casi confirmado de que se está desarrollando o que se está trabajando en él, es este Superman Hijo Rojo. Como no ha sido confirmado al 100%, yo lo coloco acá, obviamente, en la lista, porque es una historia que me gustaría ver. ¿Qué pasará si Superman, en vez de caer en una granja en Kansas, cae en un país de la Unión Soviética? Esa es la premisa que nos presenta Superman Hijo Rojo, con increíbles giros en la trama y un final que va a dejar con la boca abierta a todos a quienes lo lean. En el video les he dicho que hay historias que tienen que leer sí o sí a ojos cerrados. Bueno, esta es otra, Superman Hijo Rojo. Y ya para acabar, para no ser tan extenso este video, una historia que sí o sí también me gustaría que adaptaran sería Kingdom Come. Insisto, este es un terreno de Elseworlds, otros mundos, algo que ya se ha rumoreado dentro del universo de DC Comics en el cine, que pretenden hacer un universo paralelo, ¿ya? Donde se vean historias alternativas y le den más libertad a los desarrolladores, directores para desarrollar sus propias ideas. Bueno, puede llegar a ser Kingdom Come en un futuro donde Superman se ha retirado y los superhéroes prácticamente abundan en todos lados y batallan sin importar quién está al lado, si son inocentes, si son unos villanos, nada. Ahí llega todo en la catástrofe que pasa finalmente, obliga a Superman a regresar, pero el regreso de Superman significa que el apocalipsis está cerca. Bueno amigos, y esa fue una nueva edición de las video reseñas donde traté de responder la pregunta que siempre me hacen en los directos. No es que me moleste, solamente busco responderle siempre a todos ustedes, que es la pregunta: ¿qué historia del cómic me gustaría que adaptaran a la pantalla grande? Bueno, ahí les mostré varias historias que me gustaría que adaptaran. Obviamente hay muchas más. Si ustedes quieren una segunda parte, colóquenlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Ya me comienzo a despedir, no sin antes recordarles que si son nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. No olviden activar las campanitas de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y también todo lo que quieran decir aquí abajo en la caja de los comentarios lo pueden dejar. Por mi parte me despido, ahora sí, soy Jopek y nos encontramos en una nueva edición de las video reseñas.